Ok, muy buenas noches. Vamos a empezar orando, pidiéndole a Dios por los hermanos que vienen en camino, pidiéndole al Señor también por algunos hermanos que están necesitados de su presencia, de su ayuda. En este caso, doña Patricia es una de las por las que estamos clamando al Señor para que Dios haga su santa voluntad y dirija a los médicos en este paso tan difícil, ¿verdad? Donde ella tiene que recibir tratamiento específico. Y oramos también para que Dios nos ayude a, que el Señor nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar en este instante. Oramos. Padre, gracias yo te doy porque ahora nos ayudas, porque estás acá, porque nos bendices. Tienes un plan para nosotros. Yo te quiero pedir, primero que todo, por doña Patricia. Yo te quiero pedir por ella para que usted le dé paz, le dé tranquilidad, pueda dirigir a los médicos en este proceso, Señor, en todo el medicamento que ellos van a darle. Oro, Dios, que la puedan monitorear, que ella, su cuerpo pueda asimilar el medicamento y ella pueda mejorar según tu beneplácito, Señor, según tu plan. Te pido, Dios, que nos ayudes ahora a entender tu palabra también. Oro, Dios, por los hermanos también, que quizá no sabemos, están enfermos, necesitados de tu gracia, necesitados de tu sanidad, Padre. Oro por aquellos que quizá también están enfermos en su alma, en su espíritu, Señor, que están enfriándose, que están apartándose de usted, de sus caminos. Tal vez están algunos en algunas luchas, otros ya quizás están dando por vencidos y están cayendo, están sucumbiendo ante el maligno. Yo te quiero rogar, Dios, de que usted les hable, que usted les enseñe, que usted les redarguya, les reprenda, les exhorta, les motive, Señor, a entender de que separados de usted nada pueden hacer. Padre, oro para que usted les muestre su misericordia y su bondad. Háblanos ahora en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Si tiene su Biblia, téngala ahí abierta en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Estamos llegando a la penúltima lección sobre Cristo en cuadros. Jesús visto en el Antiguo Testamento en cuadros, en representaciones, en tipos, en símbolos. ¿Ok? Ahí en Génesis el capítulo 28 encontramos a Jacob y encontramos sobre la escalera de Jacob. Y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a ver a Jesús en la escalera de Jacob. Cuando nosotros estudiamos los tipos, los símbolos, los cuadros en la Biblia, una cosa muy importante es que tenemos que evitar el error de una alegoría arbitraria. Una alegoría arbitraria es cuando uno dice algo que puede sonar bien, pero que no tiene su fundamento en la palabra de Dios. ¿Okay? Una alegoría, como ya he mencionado antes, es una historia que en ocasiones es ficticia, en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan algo. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Okay? Que él no es exactamente un pastor que anda con su callado, ¿verdad? Ustedes son las ovejas, ¿verdad? El salteador. Todo eso está hablando alegóricamente. Por ejemplo, cuando vamos a Gálatas, en el capítulo 4, Pablo habla también alegóricamente. Pablo dice, usando la alegoría, que Agar representa el pacto de la ley y que Sara nos representa el nuevo pacto, o sea, el hijo de la promesa, el Señor Jesucristo. Entonces, él está usando dos ejemplos, Agar y Sara, para ilustrarnos una verdad, pero es una verdad bíblica, no es una verdad que se saca del bolsillo. ¿Recuerdan ustedes aquello que yo les mencioné hace tiempo? Cuando la gente utiliza la parábola del buen samaritano para sacar cuestiones políticas que nada que ver, no tiene nada que ver. Pero en este caso se utiliza una alegoría con Agar y con Sara, dos mujeres que tuvieron un nexo con Abraham. Una es sierva
y otra, o esclava, y otra es la esposa, ¿ok? De la sierva nace un hijo, ¿verdad? Ismael, de la esposa nace un hijo. ¿Cuál es el hijo de la promesa? ¿Ismael o Isaac? Es Isaac. Entonces, habla de un viejo pacto y habla de un nuevo pacto, ¿ok? Como digo, el mismo Señor Jesucristo utiliza también las alegorías. Entonces, no es nada malo usar alegoría para enseñar, pero siempre y cuando, o sea, como método didáctico, usted no puede y uno no debe ir más allá o a tratar de hacer decir a la Biblia algo que ella no dice. Eso es súper importante en la enseñanza bíblica. Debemos tener entonces cuidado con esta alegorización arbitraria, ¿ok? No queremos inventar una aplicación de la nada, ¿verdad? A eso se le llama interpretación privada. La Biblia no es de interpretación privada. ¿Cuánta gente llega y dice, este pasaje, qué sé yo, alguien lo explica y alguien dice, sí, pero es que esa es su interpretación. Mi interpretación, no, eso no funciona así. No funciona así. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los estudios bíblicos que se hacen en las casas. Es importante, es bíblico hacer estudios bíblicos en casa. Más bien, Dios nos moviera, sinceramente, Dios nos moviera al pueblo de Dios a tener sus estudios bíblicos en las casas. Pero sí hay que tener cuidado porque uno de los errores grandes que he visto es, qué sé yo, voy a leerles el pasaje aquí de Génesis 29:13. Ahora sí, me gustaría escuchar sus opiniones. Entonces cada uno saca una interpretación totalmente diferente. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Hay solo una interpretación bíblica, la interpretación de Dios. Muchas aplicaciones, ¿sí? Muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. Ahí en 2 de Pedro dice claramente, la Biblia no es de interpretación privada. Gente cae en el error de decir, es que esa es la interpretación de los bautistas, pero ahí está la interpretación de los católicos, de los pentecostales, de los adventistas, de los metodistas. No, no existe eso. Por ese concepto es que existen un montón de iglesias, de pensamientos, de filosofías, de doctrinas, porque, es que yo tengo mi propia interpretación. No existe, hay solo una interpretación. La Biblia se interpreta como escritura con escritura, ¿verdad? Entonces, tenemos gente hoy como los mormones que tienen el concepto de bautizarse por los muertos, solamente porque hay un versículo donde habla, ¿verdad? Donde se hace de hecho hasta un signo de interrogación, ¿se puede uno bautizar por los muertos o algo así? Y entonces ya ahí ellos dicen, como el primo mío no fue bautizado, entonces yo me voy a bautizar por él. No, así no funciona. ¿Qué podemos aprender entonces de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con relación a la escalera de Jacob? De eso es lo que vamos a estar hablando esta noche. Entonces, tenga su Biblia ahí en Génesis capítulo 28 y vamos a ver, primero que todo, en Génesis 28 vamos a ver primero la situación y las circunstancias de Jacob. La situación y las circunstancias de Jacob. ¿Cómo es que se da y por qué se da esta situación? ¿Okay? La situación y las circunstancias de Jacob. Podamos verlo. Leamos versículos 10 y 11. Génesis 28, versículos 10 y 11. Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Okay, esa es la situación que se está dando. Jacob, a quien el Señor posteriormente le cambia el nombre, se lo cambia por Israel, le quita el nombre de Jacob y le pone Israel. ¿Okay? Ese hombre no era ningún angelito. Ese hombre no era bueno. Él era una mala persona. Jacob era una mala persona. A veces la gente trata de como que tapar el sol con un dedo y decir, Jacob era malo. Era una persona, en Génesis 25, si vamos al versículo 26, Génesis capítulo 25, verso 26, leemos que al nacer a ese eran gemelos, ¿ok? Jacob y Esaú. Bien. A Jacob, cuando nace este segundo chico, le ponen por nombre Jacob. Jacob quiere decir el que suplanta, o sea, el que defrauda, el que falsifica, el que engaña, el que miente, el que causa tropiezo.
Recuerde que los nombres en la Biblia no eran puestas así como, bueno, mi abuelo se llamaba, y no pasó así porque mi abuelo no se llamaba así, pero mi abuelo se llamaba Freddy, mi papá se llamaba Freddy, entonces yo también me llamo Freddy. Entonces ahí estamos, Freddy primero, Freddy segundo, Freddy tercero, Freddy cuarto, y ahí siguen los Freddys. En la Biblia no era así, en los tiempos bíblicos no era así. Se le ponía el nombre de donde residía Jesús de Nazaret, ¿verdad? O se le ponía el nombre con relación a alguna cualidad de carácter de la persona. ¿Ok? ¿Qué sé yo? Caleb. Caleb significa perro. ¿Ok? Eso es lo que significa. Pero si usted ve, él era como un perro de traba. Era como esos perros que prensan y no sueltan. Aún a los 80 años él dice, dame ese monte, Josué, yo me voy y me agarro con esos gigantes. Pero hay gigantes, y usted es un viejito, no, hombre, yo tengo la misma fuerza que tenía a los 40 años. Yo me agarro con eso, no hay ningún problema. Era como un perro de traba, ¿verdad? Josué significa Jesús. Josué es en hebreo, Jesús es en griego. Y es un cuadro del Señor Jesucristo. Bueno, Jacob, eso es lo que significa. El que suplanta, defrauda, falsifica, engaña, miente, causa tropiezo. Por eso Dios le cambia el nombre. Cuando él llega a tener de verdad un encuentro con Dios, se le cambia el nombre. Eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, todo es nuevo. Ya nuestro viejo hombre debe quedar a un lado y nuestro nuevo hombre es el que debe dominar. Entonces ya se quita el nombre de suplantador, engañador, mentiroso y se le pone el de Israel, príncipe de Dios. Príncipe de Dios. Pero digo que este hombre no era un angelito porque, bueno, no solamente su nombre, sino en Génesis 25, versículos 29 a 34, nosotros vemos que este hombre, Jacob, suplanta a su hermano Esaú y le quita, le roba, se apodera de la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Era el derecho, recordemos que eran tiempos muy diferentes. El primogénito tenía el derecho, en el caso de que el papá muriera, de recibir toda la herencia y de ocupar el lugar del papá. O sea, era el que no es, digamos, qué sé yo, tenían 4 hijos y estaba el esposo y la esposa y se moría el esposo, por lo general es la mamá la que agarra la batuta y sigue. No, en ese entonces no, era el hijo primogénito. Él era el que llevaba la batuta. Se murió papá, ahora soy yo el que me hago cargo de los negocios de papá y yo soy el que dirijo la familia y soy yo el que les digo a mis hermanos y a mi mamá lo que se debe hacer y lo que vamos a hacer. Entonces, él le robó a su hermano mayor. Ahora, recuerda, eran gemelos, pero por fracción de segundos, Esaú salió, ¿verdad? Esaú salió primero. ¿Cómo venía? ¿Cómo venía Jacob? Agarrada o sea, ahí salió Esaú y él, como quien dice, ¿verdad? Desde chiquitillo, aquí no se me va para arriba, ¿verdad? Lo agarró del tobillo. Ahí venía agarrado así del tobillo. Qué espectáculo, ¿verdad? Más raro. Pero este hombre, entonces, suplantador, engañador, mentiroso, el que falsifica, le roba la primogenitura a su hermano. Años después, un tiempo después, en Génesis 27, vemos que se aprovecha de que su papá es ciego y lo engaña. El papá iba a dar la bendición a su hijo mayor, a Esaú. Pero este hombre, Jacob, ahora uno dice, bueno, es que la mamá fue la que lo guió mal. ¿Qué problema, verdad? La mamá puede guiar bien a sus hijos o puede guiar mal a los hijos. Y esta señora hizo mal, porque ella fue la que le fraguó todo para que engañara a su esposo que estaba ciego, a su papá que estaba ciego, para que le quitara la bendición de su hermano mayor. Ahora, él pudo haber dicho, no, mamá, no, señora, está mal. Con todo el respeto, mamá, está mal. Más bien voy a decir a papá, mira que mamá, no, pero él lo hizo. Él siguió el plan, ¿verdad? Fraguado por ella. En Génesis 27, por eso es que nosotros vemos que su hermano lo quería matar.
Le había robado la primogenitura y ahora le había robado la bendición. Y por eso su hermano dijo, llegarán los días en que papá y mamá se mueran y yo voy a matar a mi hermano. O sea, tal era la cólera. Así es como encontramos a Jacob. Ahora él sale huyendo. Ante esa situación, sale huyendo. Acá en este pasaje lo vemos así. Él deja su residencia, deja su lugar de residencia, deja su familia, deja a su mamá, deja a su papá y sale corriendo por su vida, porque su hermano había jurado matarlo, como consecuencia también de sus pecados. Ahora, debemos notar que en ningún momento antes, ni durante este preciso momento, se menciona nada de arrepentimiento de parte de Jacob. Nada. No hay arrepentimiento, no hay contrición de corazón, no hay remordimiento. O sea, no es que él se para y dice, qué barbaridad, qué bárbaro lo que yo es. Le robé la primogenitura a mi hermano, mentí a mi papá ciego, abusé de él. Qué barbaridad, qué bruto soy yo, ¿no? No hay remordimiento, lo que se hace, huye, corre. ¿Sabe? Así muchas veces, perdón, por las consecuencias tengo miedo. Me van a meter a la cárcel, me van a pescar, me van a capturar, me van a agarrar infragante en mis situaciones. Por eso tengo un poquito de miedo, pero así como que tenga yo, que sepa o que me dé cuenta o que diga, qué barbaridad, qué mal he hecho. No, no. Siempre es una comparación. Hay otros más malos que yo. Siempre es lo mismo. Jacob es un cuadro de un pecador todavía perdido en sus pecados, huyendo de las consecuencias de sus decisiones. Así hay muchos, pero que todavía no está a cuentas con Dios. Y así hay muchas personas que entonces se van del país, cambian de trabajo, ya no usan ese banco, ahora usan otro, etc. Jacob sale de la protección y del cuidado de la casa paterna. Eso lo vimos ahí en el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Ahora Jacob ya está solo. No tiene a nadie que le diga lo que tiene que hacer. Antes dependía mucho de su mamá, ¿ok? Gozaba de la protección, del cuidado, de la bendición de su papá Isaac. Pero ahora no, ahora está solo. Ahora está él, el mundo y Dios. Está enfrentando solo al mundo. En el pasaje que nosotros leímos, ahí en Génesis 28, versículo 11, vimos que Jacob llega a cierto lugar, ¿ok? Lo quiero leer otra vez, 28, 11, estamos en Génesis, ¿verdad? Génesis 28, 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Cuando se pone el sol en aquel entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? Oscuridad. No es como nosotros que tenemos alumbrado público y toda la cosa. O sea, si usted está allá, en lo profundo, en el campo, ¿verdad? O en una playa y se pone el sol, hay oscuridad. Así está la persona sin Cristo. Oscuro. Está oscuro. ¿Y qué es lo que hacen? Igual que él, se echan a dormir. Así hay mucha gente, pero yo quiero que vean lo interesante. Él dice, voy a acostarme. ¿Qué utiliza como almohada? Piedra. Vea, por más planita que sea una piedra, es una piedra, es dura, exactamente. Por más planita que sea, por más que usted diga, no, me voy a quitar aquí la chaqueta, la voy a envolver, siempre dura esa piedra, ¿sabe? Así está la gente en el mundo, así están los pecadores, hermanos, durmiendo de una manera incómoda. Ellos no conocen, la persona que no conoce a Cristo no conoce lo que es la verdadera comodidad, no conoce lo que es la verdadera comodidad de ser hijo de Dios, no conoce a Cristo, no conoce la comodidad de la justificación, de la paz para con Dios, no conoce la paz de Dios, no conoce el amor de Dios, no conoce la tranquilidad y el gozo en su vida. Anda incómodo, pero anda en el mundo.
y está durmiendo, está durmiéndose. Ahí vemos entonces a Jacob en la oscuridad, lejos del cuidado y la protección de su familia, solo con unas piedras como almohada, dormido. Ese es un cuadro muy triste de la situación de la condición y las circunstancias de una persona sin Cristo. ¿Sabe lo que una persona así necesita? Necesita huir de Cristo, necesita huir de la salvación. Está, según él, cómodo, pero está incómodo. Está incómodo. Veamos el versículo 12, Génesis 28, 12. Ahí, entonces, en este versículo, vamos a ver cómo Dios se le revela a Jacob. Dios, ya vimos las circunstancias y la condición de Jacob, huyendo en oscuridad, en incomodidad, durmiéndose. Pero ahora veamos Dios revelándose a Jacob. Versículo 12, Génesis 28, 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Antes, y quiero explicar esto porque hay personas que puedan decir, bueno, vea, él soñó. Entonces yo viera que yo también soñé. Hay gente que a veces me dice, mire, yo me soñé con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo me estaba hablando. Entonces yo le pregunté, ¿cuál Cristo? ¿Cuál? ¿El de Jesús de Nazaret? ¿El de Chosen? ¿Cuál? Porque no hay ninguna foto de Cristo. Es el Cristo que a usted la televisión le ha metido en la mente. ¿De qué color tenía el cabello ese Cristo? ¿Era rubio? ¿Era cabello negro? ¿Era castaño? ¿Lo tenía largo, ondulado, lacio? ¿Carrera al centro? ¿Sin carrera? ¿Era afro? Es la idea que usted se fabricó de Cristo. Es lo serio de los sueños, porque quiero dejarle claro que antes que el Señor Jesús viniera, antes que viniera Jesús, Dios hablaba a los seres humanos de varias maneras. Él hablaba por medio de visiones, Él hablaba por medio de sueños, pero luego vino el Señor Jesucristo. Y por eso es que lo vemos hablando y oísteis que fue dicho, mas ahora yo os digo. Y ahí está, hablando, enseñando, predicando, ¿verdad? Guiando a la gente. Y una vez que Él se fue, deja a los santos apóstoles y después de eso nos deja la Biblia y aquí tenemos entonces toda la revelación de Dios. Busque el libro de Hebreos, póngale una marca ahí a Génesis 28 y vámonos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios nos habla hoy. Entendamos que la revelación que Dios nos da hoy es a través de su Hijo Jesucristo y eso está plasmado aquí en la Biblia. Dios, entonces, pastor, ¿Dios no habla hoy por medio de sueños? No, Dios no habla por medio de sueños. No hay revelación de Dios. Es fabricación de nuestra mente, ¿verdad? Nos acostamos muy cansados, nos acostamos muy llenos, un proceso digestivo, nos acostamos y dormimos y nuestra mente empieza a acomodar y a asociar, pero Dios no nos habla hoy por medio de sueños. ¿Qué clase de Dios se le olvidó? Porque aquí tenemos toda la revelación, ¿cierto? Aquí tenemos toda la revelación de Dios, toda la revelación que Él quiere que sepamos y que tengamos en esta época, en este tiempo. Pero si Dios dice, uy, qué tirada, se me olvidó decirle algo a David. Qué tirada, entonces voy a darle un sueño, por medio de un sueño le voy a hablar. No, Dios no funciona así. Aquí está toda la revelación. En su santo libro está toda la revelación. Vea Efesios, capítulo 3. Efesios, el capítulo 3, versículos 3 al 5.
Hoy entendemos entonces, mientras usted lo busca, que la revelación de Dios la obtenemos leyendo a los apóstoles, los escritos de los apóstoles, y leyendo a los profetas. Efesios, carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 3, Efesios 3, versículos 3 al 5, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, en el Antiguo Testamento hay algunas cosas que el Señor guardó como misterio para revelarlas en el Nuevo Testamento. ¿Como cuáles? Como la iglesia. En el Antiguo Testamento no aparece la iglesia. Aparecen figuras, ¿okay? Aparecen tipos, representaciones. ¿Qué otra cosa? Otro misterio, Cristo encarnado. ¿Okay? ¿Okay? Como ahora, entonces dice Pablo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otras palabras, hoy día no esperamos visiones y no esperamos sueños por medio de los cuales Dios nos va a hablar. Ya tenemos toda la revelación que Él nos ha querido dejar, toda la revelación. Usemos la lógica. ¿Para qué Dios? Hay gente que anda buscando, Señor, revélame, háblame por medio de un sueño. Como vivimos en la época del microondas, queremos todo así, ¿verdad? Queremos todo ya, lo queremos rápido, rápido. Entonces, Dios, háblame por medio de un sueño. ¿Cómo Dios nos habla? Por medio de la Biblia. Pero para que Dios me hable por medio de la Biblia, no es que yo tenga una decisión ahora, no es que yo tenga una situación determinada y yo digo, bueno, Señor, vamos a ver, ¿cómo le hago? No, es que esto tiene que ya venir aquí. Y esto tiene que venir. Viviendo. ¿Recuerda Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita de vez en cuando. No, ¿qué es lo que dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No cuando tengo la necesidad. Es muy difícil. Tengo que tomar una decisión. Uy, Señor, bueno, ¿dónde leo? Pastor, ¿cuál sería? No, aquí está. Aquí está la guía de Dios. Pero es más fácil un sueño, ¿no? Señor, mándame un sueñito ahí. ¿Qué quieres? ¿Vendo la casa o no la vendo? ¿Compro o no compro? Esta es la mujer de mi vida, este es el hombre de mi vida, mándame el sueño. No, así no funciona. Así no funciona. Tenemos toda la revelación de Dios para cumplir la voluntad de Dios para nosotros y a través de nosotros en la Biblia. Por eso necesitamos permanecer. Esa es la razón por la que mucha gente del pueblo de Dios andan como ovejitas perdidas, volando topetazos ahí contra las cercas. Porque no permanecen en la Biblia, porque no están en la Biblia. Entonces están tomando decisiones de lo que caiga. Ajá. Uh-huh. Exactamente. Es con la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser perfeccionados, o sea, para ser maduros, para ser conformados a la imagen de Cristo. Todo lo tenemos ahí en la Biblia, todo. Esto lo digo porque si bien es cierto, Jacob tuvo un sueño, igual José tuvo un sueño, Moisés, Daniel, Josué tuvieron visiones, ¿verdad? Recuerda a Moisés, una zarza que ardía y no se consumía. Daniel tiene una visión ahí, ¿verdad? Despierto, esa es la diferencia entre una visión y un sueño. Para un sueño usted tiene que estar dormido, una visión usted tiene que estar despierto y ahí lo ve, pum, se le presenta a usted algo ahí. Ok, Dios no nos habla así. Aunque a ellos se les habló, recuerde que ellos no tenían todo el consejo de Dios como usted y yo lo tenemos. Recuerde que Jesús no había venido todavía. Ok, era antiguo pacto, antiguo testamento. Que ahora, volviendo a Jacob, él se acuesta sobre unas piedras, tiene un sueño y ¿qué es lo que él ve? Él ve una escalera. En la escalera, una escalera que está su base en la tierra, tocando el cielo y ángeles que descienden y ascienden
ahí. Ok, en la escalera nosotros vemos una separación. Vemos una separación que existe entre el cielo y la tierra. Una separación que existe entre Dios y el ser humano. ¿Okay? El ser humano está en el mundo. El ser humano está con los pies sobre la tierra. Está absorto, entretenido, dormido por las cosas de este mundo. Y Dios en su santidad, en su perfección, en su belleza, está en el cielo, lejos de nosotros. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Es el pecado. En el libro de Isaías dice que vuestras rebeliones han hecho separación. Mi pecado me separa de Dios. ¿Recuerda Romanos 3:23? ¿Puede decirlo en memoria? Por Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, apartados, ¿okay?, de la gloria de Dios. Entonces, si yo quiero llegar al cielo, necesito una escalera bien alta, necesito una escalera bien grande, ¿ok? Sin una escalera, o sea, sin un mediador entre los hombres y Dios, o Dios y los hombres, que acabe con esa separación, no tenemos esperanza alguna de salvación. No hay esperanza. Nosotros, por nuestros propios esfuerzos, no podemos quitar, no podemos acortar siquiera esa separación. No importa cuánto intentemos, no importa cuánto luchemos, no importa cuánto brinquemos, no importa lo que hagamos, nunca vamos a llegar al cielo. Necesitamos un mediador, una escalera. En la escalera nosotros vemos a nuestro mediador, al Señor Jesucristo. Como la escalera, note que dice, ¿verdad? El texto ahí, soñó ya aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Mira qué linda es la Biblia, no dice, vio una escalera. No, se dan detalles. Esa escalera está apoyada en la tierra. La escalera tiene su base en la tierra y de ahí se eleva hasta el cielo. ¿Por qué? Porque nuestro mediador tiene que estar en la tierra. Para que Él sea nuestro mediador, Jesucristo, Dios se tuvo que hacer hombre. Dios perfecto tuvo que hacerse de carne y hueso. Lea conmigo 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice así, Pablo hablándole a Timoteo, 1 Timoteo 3, 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Pero la primera parte dice, Dios fue manifestado en carne hace casi 2000 años. Estamos en la época celebrando la Navidad. Estamos a unos días de la Navidad. ¿Okay? Hace 2000 años. Sabemos que no fue para esta época específicamente, no fue diciembre, pero celebramos el nacimiento. No es tanto la fecha, es el nacimiento, el evento. Jesús vino a la tierra, Dios tomó forma de siervo, Él dejó su gloria. No se aferró a ella, no dijo yo soy el eterno, yo soy Dios, sino que toma forma de siervo, se hace hombre, semejante a usted y a mí, viviendo en este mundo duro, corrupto, caído. Y es por eso que en Juan capítulo 1, versículo 51, el Señor utiliza esta misma analogía, esto mismo. Póngale una marquita ahí a Génesis 28. Y vámonos a Juan 1. Aquí el Señor utiliza la misma analogía que utilizó ahí con Jacob. Capítulo 1, primer capítulo de Juan, versículo 51. Juan 1, verso 51. El Señor está aquí hablando con uno de sus primeros discípulos.
Dice así, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, igual como en la escalera. Pero note el título que él se adjudica. Él no dice el Hijo de Dios, él dice el Hijo del Hombre, porque está hablando de su humanidad. Jesucristo fue hombre en todo el sentido de la palabra. Él fue hombre, él tuvo hambre, él tuvo sueño, sintió tristeza, él sintió molestia, él se enojó, igual como usted y como yo. ¿Okay? Él nos muestra la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Pero era Dios, sí, pero era hombre. Por eso es que lo vemos orando. ¿Cómo Dios va a orar a Dios? Ajá, porque Él está actuando como hombre. Diciéndonos a nosotros, yo soy Dios hecho hombre. Estoy limitado. O sea, por eso Satanás sabía la esencia que había en él. ¿Recuerda la tentación? ¿Tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús nada más hubiera dicho, ok, piedras conviertas en el pan. Y ya, se hacen pan. Pero Jesús dijo, no. Tengo hambre. Me estoy partiendo de hambre. 40 días sin comer. Pero él dijo, no. O sea, ¿sabe? Eso nos puede enseñar a nosotros que nosotros también podemos resistir al diablo, hermano. Es que el diablo está fuerte. Jesús lo venció. Ah, porque era Dios. No, Él lo venció con la escritura. Él lo venció con la escritura. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Escrito está. Lo que pasa es que la escritura no está en nuestra mente a tal punto. A veces no oramos como debemos orar. ¿O sí? Jesús dice, siendo aún muy oscuro, Él se levantaba y hablaba con su Padre. O cuando terminaba todos sus quehaceres, se iba y se metía a hablar con su Padre. Claro, Dios hablando con Dios, sí, pero en calidad de hombre. Él tenía esa necesidad que un creyente debería tener. ¿Okay? La escalera que une al ser humano con Dios tiene que tocar la tierra. Nuestro mediador tuvo que haber sido humano. ¿Ok? Porque de lo contrario, si hubiera sido Dios, la gente dice, no, tenía que ser humano. ¿Sabe? Esa es la razón por la que la mitología busca desvirtuar la obra de Cristo. ¿Busca? ¿Quién es Hércules? El hijo de Zeus, un dios, con una mortal. Y así en cada uno. Los persas, los babilonios, los griegos, los romanos. La idea es desvirtuar la imagen de Cristo. ¿Okay? Pero no solamente eso. La escalera tenía que estar puesta en la tierra, pero la escalera tenía que tocar el cielo. Tenía que llegar al cielo. Tenía que ser Dios también. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. ¿Recuerda Juan 1:1? En el principio era el verbo. Y el verbo era, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Tome su Biblia y vamos a Romanos, capítulo 9. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, por favor. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Dice así, hablando de la deidad de nuestro Señor. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hay algunos grupos religiosos, no cristianos obviamente, que dicen que nunca en ningún lugar se dice que Jesús es Dios, porque creen que Dios es un Dios menor, ¿verdad? Los testigos de Jehová son los que dicen principalmente eso, los ruselistas. Pero aquí vemos un texto claramente, el cual es Dios. Vino Cristo, el cual es Dios. Cristo es Dios. ¿Okay? Sin mencionar un montón de textos más. Si Jesús no hubiera sido Dios,
no pudo haber pagado por nuestros pecados y nosotros estaríamos hoy bajo la condenación. En nuestro mediador, el Señor Jesucristo, hay una unión perfecta. Esto es lo que en teología tiene un nombre muy, muy complicado. Se llama la unión hipostática. La unión hipostática, la unión de las dos naturalezas. Cristo era Dios y Cristo era hombre. Dios y hombre a la misma vez. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Por favor. Primera de Timoteo 2, 5. Primera de Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Solo uno. Entonces no crea esa historia de que es que Dios está muy enojado porque mataron a su hijo, entonces tiene que haber otro tipo de mediador que se llama María, porque ella sí puede llegar a interceder, porque el padre mataron al hijo, yo sé que estás bravo, entonces yo intercedo por el hijo y no, hay un solo mediador, no hay otro, no hay dos, no hay tres. Actualmente el Señor Jesucristo tiene en el cielo el ministerio de la intercesión. Él está intercediendo por nosotros los pecadores. Él está clamando por nosotros. Él sigue siendo la escalera que lleva al Padre. En la escalera nosotros vemos la salvación que Dios ha provisto para la humanidad. Dios puso una escalera. En ese sueño, Dios puso una escalera para llegar a Él. Los hombres lo que hacen es no suben por la escalera, sino que los hombres construyen torres. Eso es lo que los hombres hacen. Hay una escalera, fue puesta por Dios. Ahí en el sueño, Dios lo que puso fue una escalera. Pero los hombres, para llegar a Dios, lo que hacen son torres. Él puso la escalera, no el hombre. Él la puso. Él lo hizo todo. Pero el hombre se esfuerza para llegar al cielo. Igual como en Génesis capítulo 11. Querían construir una ciudad y una torre que llegara ¿hasta dónde? Que llegara al cielo. El ser humano quiere llegar a Dios sin Dios. El ser humano quiere llegar a Dios sin Dios. Y sabe, esto se puede ver cuando hace muchos años recibí un seminario no recuerdo ahora si era de discipulado o cómo estudiar la Biblia, y el pastor que estaba compartiéndolo mencionó una experiencia que tuvo una vez. A través de los años, yo he llegado a escuchar, me ha pasado lo mismo. Él contó que llegó una señora y le dijo, pastor, por favor, yo necesito que ore para que mi esposo pueda ser cristiano. Por favor, ore para que mi esposo pueda ser cristiano. Y el pastor se quedó mirándola y le dijo, ¿usted quiere que ore para que él sea cristiano? Sí, claro. Y dice, ok, ¿cuán cristiano quiere que sea su esposo? Y ella, ¿cómo cuán cristiano? Que sea cristiano, que sea cristiano. No, ¿cuán cristiano? ¿Cristiano, cristiano de verdad? O sea, cristiano que vaya a la iglesia todos los domingos. Cristiano que diga, vamos a cambiar nuestro estilo de vida acá en casa. Hay cosas que estamos haciendo incorrectas. Nosotros no oramos, nosotros no leemos la Biblia, nosotros no le damos gracias a Dios. Nosotros no celebramos la Navidad como debería celebrarse. Nosotros, yo ahora en adelante nos vamos a reunir acá. ¿Cuán cristiano quiere que sea? Ese esposo cristiano va a empezar a ofrendar del dinero que recibe. Ya no va a frecuentar algunos lugares a los cuales frecuenta con usted. Entonces, así de cristiano quiere que sea su esposo. Cuando yo vi esa ilustración, yo dije, wow, qué fuerte. Pero a través de los años yo lo he visto. A través de los años yo lo he visto. Ay, yo deseo que mi esposo sea cristiano. Ay, yo deseo que mi esposa sea cristiana. Y Dios en su gracia les da la conversión. Y de repente esa persona desaparece de la iglesia. Ya no va.
¿Cuán cristiano quiere que sean, verdad? Porque el hombre construye torres. El hombre quiere llegar a Dios sin Dios. Eso es exactamente lo que hace la religión, ¿sabe? La religión eso es lo que hace. Las religiones establecen su sistema de obras para llegar a Dios. Por otro lado, el cristianismo se basa sobre la palabra de Dios y sobre la base de la palabra de Dios dice, no hay que hacer ninguna obra. La obra completa ya fue hecha por Cristo. Lo que hay que hacer es arrepentirse y entregarse, subir por la escalera, recibir a ese mediador. Jacob vio una sola escalera, una sola. ¿Recuerda Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es que hay un montón de caminos, no es que todos los caminos llevan al cielo. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo, por medio de aceptar el sacrificio. Nadie. Es enfático. Exactamente, enfático. Nadie. Entonces, en la escalera nosotros vemos un cuadro de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. En Jacob vemos un cuadro de la persona sin Cristo, dormido, separado. Por eso Dios se reveló a Jacob en el sueño. Si Dios no le hubiera mostrado a Jacob la escalera, él nunca hubiera visto la necesidad y nunca hubiera entendido sobre el único camino al cielo. Ahora, ¿cómo hacen los pecadores hoy? ¿Cómo hacen los pecadores hoy? Para ver la escalera. Dios nos usa a nosotros. Por eso Dios nos deja. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Ganar almas, y esto es algo que yo quiero enfatizar bastante en este año que viene en nuestra iglesia. Tenemos un ministerio de evangelismo, gloria a Dios por eso. Pero ganar almas no es una cuestión que se hace una vez al mes, ni siquiera una vez por semana, ni siquiera es cada vez que hay un culto o un estudio bíblico o un mensaje. Ganar almas debe ser nuestro estilo de vida. Cuando se nos presente la oportunidad hay que ganar almas. Es la única forma de anunciarles a los pecadores que están dormidos y que hay una sola escalera que es Cristo. Vayamos otra vez a Génesis 28 y leamos los versículos 13 al 15. Génesis 28, 13 al 15. Y aquí vamos a ver el mensaje que Dios le da a Jacob. Que él vio la escalera, su base en la tierra, llega hasta el cielo, ángeles suben y bajan. Y ahora Dios le da un mensaje. Un mensaje para Jacob. Versículo 13, Génesis 28. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, está hablando de bendición, ¿verdad? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, el mensaje de Dios para Jacob era un mensaje de bendición. Era un mensaje lindo, era un mensaje de promesas, lleno de promesas de Dios, lleno de gracia y lleno de un amor inmerecido para ese pecador. La misma bendición que le llegó a Jacob por medio de la escalera, nos llega a nosotros a través de Jesucristo. En Efesios capítulo 1, verso 3, Efesios 1, 3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo lo que sigue ahí en Efesios 1, 3, que nos bendijo, pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo ya tenemos bendición. Estamos llenos de bendición. Lo que pasa es que no nos apropiamos de esa bendición. O sea, la cuenta ya está llena en el banco espiritual, por aquello, ¿verdad? No salga corriendo ahora y vamos a ver.
sea, ya Dios nos depositó toda bendición espiritual, toda bendición, pero no hemos ido a consultar. No estamos de verdad disfrutando nuestra permanencia en Cristo. Para recibir la bendición, tiene que subir por la cruz primero. Para recibir la bendición, tiene que subir por la escalera. Para recibir la bendición del amor que Dios tiene para usted, hay que ir a la cruz en arrepentimiento, humillarse delante de Dios y entregar su vida a Él. Note lo que el Señor le dice al final de ese trozo. Nótelo ahí en Génesis 28, en eso que acabamos de leer, en el versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Qué tremendas promesas. Yo estoy contigo, yo te guardaré. Yo estoy contigo, te guardaré. ¿Qué dice al final de Mateo 28? ¿Qué dice? Cuando está el Señor Jesús hablándonos sobre la gran comisión, ir por todo el mundo, ¿qué es lo que dice al final? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hebreos capítulo 13, verso 5, al final de 13:5 de Hebreos dice, no te dejaré ni te desampararé. O sea, la bendición, la protección, la promesa para Jacob, a nosotros el Señor Jesucristo nos la hace. Yo voy a estar con ustedes, yo los voy a cuidar a ustedes, yo voy a ser su protector, yo voy a ser su guardador, yo voy a ser su castillo fuerte, yo voy a ser su escondedero. En los versículos 16 y 17, volviendo a Génesis 28, en los versículos 16 y 17, Dios le habló, ¿verdad? Ahora veamos la reacción. ¿Cómo reacciona Jacob ante estas palabras? Génesis 28, versos 16 y 17. Despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Yo no lo sabía. ¿Y cuál es su reacción? Tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabes? Es el mismo mensaje hoy. Dios no está lejos de nadie. ¿Verdad? Hoy usted no tiene que ir a un lugar para decir, aquí está Dios. Dios está con usted. Dios está con usted ahora aquí sentado. Dios está con ustedes, hermanos y amigos, allá en su casa, donde están leyendo y escuchando el mensaje. Dios está mañana en el trabajo con usted, ahí, donde usted esté, detrás de un mostrador, detrás de un escritorio, manejando algún vehículo. Ahí está Él, haciendo cosas con sus manos, planeando, pensando, organizando, hablando, discutiendo. Dios está ahí con usted. Y Él quiere que todas las personas lleguen a ser salvas, que procedan al arrepentimiento. Jacob comprendió la realidad de estar ante la presencia de Dios. Yo creo que hoy se ha, ¿cómo decirlo? Sin sonar ofensivo. El cristianismo se ha vuelto muy suavecito, muy suavecito. Se ha vuelto light, sí, se ha vuelto light, así como superficial, ¿verdad? Como tenemos natilla light y leche light, ¿verdad? Marshmallow light y todo eso. Pero también se ha vuelto suavecito el cristianismo. Ya hay muchos lugares donde si usted predica así como que se arrepientan, ¿verdad? Y cuando hablan de la ira de Dios, uy, no, qué miedo, no, eso es feo. Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Que Dios es un Dios tan bueno, tan lindo, ¿verdad? Vea, este hombre cuando sintió a Dios, cuando se dio cuenta, hey, Dios está aquí, él tuvo miedo. Produjo tal azoramiento que él dijo, este lugar es terrible, es terrible. Dios, hermanos, es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y hoy día, hoy por hoy, cuando la gente está tratando en esta suavidad de explicar lo que es la
el temor a Dios, entonces dicen, sí, Dios, sí, es que hay que respetarlo, hay que reverenciarlo. Sí, sí, Dios hay que respetarlo, Dios hay que reverenciarlo, pero también hay que tenerle miedo. Dios hay que tenerle miedo. Miedo, de verdad que sí. No es ese miedo de, ay, 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 ya me volaron un garrotazo. Vea, si usted está haciendo bien, usted no tiene que temer nada, Dios. O sea, usted no tiene que temer. Pero si está haciendo mal, entienda que un día Él va a venir por usted y nos va a llevar. Y si bien es cierto, vamos a estar con Él, pero Él viene a juzgar. Dios no es un osito de peluche con el que yo puedo jugar cuando quiero y luego dejarlo botado. No es un perrito que acaricio cada vez que quiero y luego lo dejo. Él no es un genio que me concede los deseos que quiero. Él es el todopoderoso, soberano Dios de Israel, el único Dios verdadero. Ve algunos textos, ya para ir concluyendo. Deuteronomio 7:21. Deuteronomio 7:21. No desmayes delante de ellos. Deuteronomio 7:21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios grande y temible. Temible. O sea, cuando se hablaba a los pueblos de que Dios estaba, la gente temblaba. Salmo 66, versículo 5. Salmo 66, versículo 5. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Creo que a veces no pensamos profundamente en la venida del Señor, pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo, porque repito, un día Él vendrá y tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, nosotros los cristianos, para darle cuenta de lo que hicimos con lo que Él nos dio. Y las personas que no tienen a Cristo van a tener que darle cuentas a Él. Y luego serán lanzadas al infierno, donde será el lloro y el crujir de Dios. Y para terminar, veamos los versículos 18 al 22 de Génesis 28. Y ahí vamos a ver las decisiones de Jacob. Hay dos decisiones. Jacob toma dos decisiones, una buena y una mala. Génesis 28, 18. Génesis 28, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Ok? Ahí está su buena decisión. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me dieren pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces en los versículos 18 a 19 vemos la buena decisión. Levantó una señal donde en el momento en que él llega a conocer a Dios, o que Dios se le revela, él dice, esto es especial, y pone ahí las piedras, derrama aceite y dice, esto va a ser como un memorial, me voy a recordar de esto siempre. Ojalá que usted recuerde el momento en que usted se entregó a Cristo. Ojalá que usted recuerde ese momento, porque ese momento es su cumpleaños espiritual. A veces nosotros celebramos nuestro cumpleaños físico, que quito y que esto y que el otro, pero ¿cuándo fue que usted nació de nuevo? ¿Cuándo fue que usted llegó a los pies de Jesucristo? Levante esa fecha como un memorial. Yo tuve que echarme para atrás, gracias a Dios por la tecnología. Yo sé que en abril yo tomé una decisión para Cristo. Una Semana Santa de abril de 1979. Y yo dije, pues me fui al calendario. ¿Cuándo fue Viernes Santo de 1900? Y ahí tengo la fecha. Y la apunté. Ahí está. Ese día yo me entregué a Cristo como mi único Señor y Salvador personal. Eso fue lo que Jacob hizo. Su buena decisión. Recordó, voy a hacer un memorial, ¿ok? Para recordar ese momento en el cual me encontré con Dios, pero toma una mala decisión. En los versículos 20 y 21, una mala decisión. Hay una palabra que no debe formar parte del vocabulario de un cristiano. No debe. Y es la palabra sí.
sí sin tilde. No, sí, sino sí, tal cosa. Cuando Dios nos salva, no debe haber ningún sí. No debe haber condiciones en nuestra sumisión y obediencia. El que se arrepiente y pone su fe en el Señor Jesucristo es salvo y será salvo para siempre. Así es la promesa de Dios. Con Él no hay condiciones. No debe haber condiciones de nuestra parte para con Dios. Vuelvo a leer. Ahí en el versículo 20. E hizo Jacob voto. Ojo, no todo lo que está en la Biblia, ¿cómo decirlo? Lo que está en la Biblia está inspirado. Lo que está en la Biblia, Dios nos lo reveló. Pero no todo lo que está en la Biblia es bueno. ¿Cómo no es bueno? Me quiero explicar. El que él haya hecho este voto no quiere decir que hizo bien. Igual como Salomón tuvo 1000 mujeres, no quiere decir, entonces yo puedo tener 1000 mujeres porque está en la Biblia. No, ahí muestra la pecaminosidad del hombre. Aquí está mostrando la carnalidad de Jacob. E hizo voto. Pero vea qué buen voto. Si usted, Dios, va conmigo, si usted, Dios, me guarda en el viaje que voy, si usted me da pan, vestido, ¿verdad? Trabajo, este sueldo, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, entonces usted va a ser mi Dios. Así no funciona. Así no funciona. Para nada funciona eso. Poner condiciones a Dios. No. Pero sin embargo, así es como muchos cristianos trabajan. Dios, si me bendices, si vas conmigo, si todo lo que me pasa es bueno, entonces yo te voy a servir. Hay muchos creyentes que tienen un andar con Dios así. Y como digo, a través de los años yo he visto y he escuchado gente que hace unas promesas tan raras, tan raras. Vea, pastor, cuando yo me jubile, recuerdo unas personas que me están pidiendo eso, cuando yo me jubile, usted me va a tener que sacar porque yo voy a poner, puños de tratados y propaganda, porque yo voy a ir se jubiló y se metió a 70,000 cursos que daba la UCR, la Universidad Nacional del Tecnológico, esto, ya quería hacer de todo. ¿Sirvió a Dios? No. ¿Está en la iglesia? No. Entonces, no. Pero yo va a ver, tengo estoy pendiendo de un hilo, un hijo enfermo, tengo una dolencia, Señor, si me sacas de aquí, yo te prometo que yo voy a hacer. Esas promesas no sirven de nada. De nada. Porque hasta el día de hoy no he visto a alguien que las cumpla al pie de la letra. O sea, es feo lo que voy a decir, y no lo digo criticando a la iglesia que tiene esos conceptos, pero es como la persona que dice, se me curó la chiquita, voy a hacer una romería. Entonces se me curó la chiquita, se me curó el chiquito, se me quitó el problema de las rodillas, ya se me montó el hombro, entonces sí, voy a ir a la iglesia. Entonces ya va a un culto y ya, Señor, ya te pagué, ya fui. Así no funciona. Y todavía vea el último voto que él hace. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuánta gente he visto yo? Ahora siga, Señor, sí. Yo lo que le estoy pidiendo nada más es un aumento de sueldo. Yo lo que le estoy pidiendo es una posición diferente y el Señor se la da. Y el Señor se la da y ni diezman, ni ofrendan. O lo dan una vez, 2 veces y ya después no diezman. Lo que todo, Señor, si usted me da, yo le prometo que yo le doy, yo voy a ser fiel en mis diezmos y ofrendas, pero no. Es más,
Si usted sigue leyendo la vida de Jacob, nunca se menciona que él haya dado diezmo ni una sola vez. Ni una sola vez. Abraham sí. Usted ve a Abraham hablando con Melquisedec, que por cierto es el personaje que vamos a hablar la otra semana. Melquisedec, que le dio los diezmos de todo. Pero en ningún lugar. En ningún lugar, ¿sabe? Usted no tiene que, hay que entender algo, hay que entender algo. Dios no necesita y no quiere su dinero. Porque el diezmo es el 10%. Dios quiere su 100%. Dios quiere su corazón. No, con esto no estoy diciendo que usted va a entregar todo su salario. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere su corazón primero que su dinero. ¿Por qué? Porque si nada más tiene el dinero, pasa lo que a algunos hermanos les pasa. Empiezan a ofrendar, empiezan a diezmar, pero en el momento en que las cosas no van bien, en el momento en que se enoja con el Señor por alguna razón, o se enoja con la iglesia, o se enoja con un hermano, ya no volvió a diezmar. Y no volvió a ofrendar. Nada. ¿Sí? Por eso Dios quiere el corazón. Porque si tiene el corazón, lo tiene usted. Lo tiene usted. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, aquí vemos a un hombre engañador, suplantador, que le costó mucho, le costó mucho. Hermanos, hoy día nosotros, con esto concluyo, tenemos el Espíritu Santo. Jacob no tenía al Espíritu Santo ahí. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, la Biblia, la iglesia. No tenemos. Oramos. Padre, gracias damos por tu amor. Te quiero pedir que por favor nos ayudes a entender y aplicar tu palabra. Señor, no solamente nos dejes ser oidores, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que aprendamos que el único mediador, la única escalera al cielo es usted, Señor Jesús. Ayúdenos, Dios, a no hacer estos sí condicionales. Si usted hace, si usted me ayuda, si usted me bendice, si usted... No, Señor, no permitas eso. Gracias por estos hermanos y hermanas que vinieron hoy. Yo te pido que tú les ayudes, les fortalezcas, les lleves con bien a su casa ahora. Guárdanos a todos nosotros. En tu santo amor te lo pedimos. Amén. Nada más algunos anuncios importantes. No se olviden que este domingo en 8 es nuestro desayuno con tamalito acá. Solamente necesitamos que al número de la iglesia usted diga, soy Freddy, 3 Campos. Ya está. Ya tenemos bastante gente, ¿okay? Pero todavía nos falta algunos cuantos. Entonces, por favor, llame. De hoy en 8 es el último día para cerrar. Entonces, por favor, ayúdenos con eso. Llame al número de la iglesia. ¿Okay? Ahí. La otra cosa es, de hoy en 8, 18, 25 y primero, de hoy en 8, de hoy en 15 y de hoy en 22, vamos a tener nuestros estudios virtuales. Vamos a tener estudios, pero van a ser virtuales. Estamos enfrentando muchas presas y se van a incrementar, y máxime 25 y primero, incluso algunos van a visitar familiares y cosas así, que cenas, que esto y el otro. Entonces, para que la gente no ande corriendo, no quiero accidentes ni nada de eso. Entonces, sí tenemos estudio igual, 7 y 15, pero va a ser de manera virtual. Entonces, para que lo voy a anunciar el domingo, pero para que lo sepa desde ya, de hoy en 8, de hoy en 15 y de hoy en 22, 18, 15 y primero de enero, tendremos nuestros cultos o estudios bíblicos virtuales. ¿Ok? Muy bien. Podemos ir a tomarnos un cafecito ahí, un refresco, para compartir unos con otros en el amor en Cristo. Que Dios los bendiga. Que pasen muy buena noche.